presentamos la Catedral de Ciudad Guzmán, Jalisco. Durante gran parte del siglo XIX, el terreno donde hoy se encuentra la catedral funcionaba como camposanto, el cementerio principal del pueblo. Fue entonces cuando surgió una nueva idea, construir en ese mismo terreno un templo mucho más grande para la comunidad. La construcción comenzó oficialmente el 27 de mayo de 1866, cuando se colocó la primera piedra del templo. La ceremonia fue encabezada por el párroco Antonio Zúñiga Ibarra, quien promovió la construcción de una iglesia que estuviera a la altura de la importancia que estaba adquiriendo la ciudad. La obra avanzó lentamente, como ocurrió con muchos templos del siglo XIX en México. La construcción dependía en gran parte de donaciones de los fieles y del trabajo de la propia comunidad. Durante décadas, habitantes del pueblo ayudaron con dinero, materiales e incluso mano de obra. Finalmente, después de más de 30 años de trabajo, el templo fue terminado y consagrado alrededor del año 1900. Durante gran parte del siglo XX, el edificio funcionó como la parroquia principal de Zapolán el Grande, pero el templo todavía viviría cambios importantes. Uno de ellos ocurrió cuando el párroco Adolfo Hernández Hurtado tomó una decisión que marcaría para siempre la imagen del templo. Originario de la región de los Altos de Jalisco, el sacerdote estaba acostumbrado a ver templos con torres altas y esbeltas, muy características de esa zona. Inspirado por ese estilo, decidió impulsar la construcción de una torre más alta para el templo de Zapotlán. La nueva torre cambió por completo el perfil del edificio y durante años fue uno de los elementos más visibles del centro de la ciudad. Pero la historia daría un giro inesperado. El 19 de septiembre de 1985, el país fue sacudido por uno de los terremotos más fuertes de su historia. El sismo, conocido como el Terremoto de México de 1985, provocó daños en muchas estructuras del país. Y también afectó seriamente al templo de Ciudad Guzmán. La torre que había sido levantada años antes sufrió daños estructurales importantes y parte de ella se derrumbó. La torre que había sido levantada años antes sufrió daños estructurales importantes y parte de ella se derrumbó. Después del desastre, el edificio tuvo que ser restaurado y su estructura modificada para evitar riesgos. Desde entonces, la silueta de la catedral cambió ligeramente, pero el templo logró conservar su esencia histórica. Unos años después ocurriría otro momento clave. En 1972, el Papa Pablo VI creó oficialmente la diócesis de Ciudad Guzmán. Con esa decisión, la parroquia de San José fue elevada a catedral, convirtiéndose en la sede del obispo y en el principal centro religioso del sur de Jalisco. Hay varios detalles históricos poco conocidos sobre este lugar. Primero, el hecho de que el terreno fue durante décadas el antiguo campo santo del pueblo, lo que significa que antes de convertirse en templo fue un espacio funerario importante para la comunidad. Otro dato interesante es que la construcción del templo tomó más de 3 décadas, algo muy común en la arquitectura religiosa del siglo XIX. También es curioso que la imagen arquitectónica del templo estuvo influenciada por tradiciones de otras regiones de Jalisco, como ocurrió con la torre inspirada en el estilo de los Altos de Jalisco. Esto demuestra cómo las decisiones de los párrocos y las influencias regionales también podían cambiar la arquitectura de un templo. Hoy, la Catedral de San José de Ciudad Guzmán es mucho más que un edificio religioso. Es un lugar que resume más de siglo y medio de historia. Un sitio que comenzó como un camposanto que fue levantado con el esfuerzo de toda una comunidad, que sobrevivió a terremotos y que terminó convirtiéndose en el corazón espiritual de toda la región y quizá por eso. Cada piedra de esta catedral no solo cuenta la historia de un templo, sino la historia completa de Ciudad Guzmán. Un dato interesante sobre una de las figuras más importantes de este templo es la imagen de San José, la cual tiene su historia, ya que se cuenta que en los años 1700 un hombre que llegaba con mercancía al hotel antiguo de cofradía llevaba consigo su carreta, y al hospedarse dejó todas sus cosas, pero a la mañana siguiente no apareció.
Los pobladores, al revisar en su carreta que llevaba consigo, encontraron envuelta en una manta la figura de San José, la cual llevaron al templo más cercano. La Catedral de Ciudad Guzmán, dedicada a San José, es un lugar sagrado donde se encuentran enterrados algunos obispos importantes. Según la información disponible, algunos de los obispos que se encuentran enterrados allí son Braulio Rafael León Villegas, Herculano Medina Garfias, actual obispo de la diócesis. Es importante destacar que solo papas, cardenales y obispos pueden ser enterrados en una catedral, como símbolo de su vínculo eterno con la Iglesia. En esta catedral también se encuentra una figura del Santo Niño, la cual nos comentaron que fue traída de Querétaro por un artista, el cual talló en madera y cuenta con 226 años de antigüedad. Ahora ya conoces un poco más sobre esta ciudad, la cual es cuna de grandes artistas y festejos. Muchas gracias por ver este video.